Vine hoy por ti. Jesús hoy te está buscando. Y si te has conectado en esta mañana, quizás por primera vez, no es porque es una casualidad, sino porque Dios tiene un mensaje para ti. Y no solamente tiene un mensaje para ti, sino que tiene un mensaje para todos nosotros. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, en este momento solemne vamos a predicar tu palabra. Y no hay ser humano capaz que pueda transmitirla de forma perfecta y que pueda hablar de ti con la capacidad que Jesús lo haría. Y por eso te pido, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu. Nos llenes a todos con tu Santo Espíritu para poder entender tu mensaje. Y para que estos conceptos que aquí transmitamos nos lleven a estudiar más la Biblia y a tratar de conocerte mejor. Gracias por contestar esta oración, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Salvación gratis, pero no barata. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha confusión en la iglesia cristiana con respecto al tema de la salvación. Y hoy yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes que nos ayuden a aclarar o a profundizar más el tema de la salvación. La salvación es gratis para cada uno de nosotros, pero no es barata. Es gratis. Y quiero comenzar con un versículo que está, o con un salmo que está en el Salmo 15, que dice así: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. ¿Quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién habitará en su santuario? En otras palabras, ¿quién va a ser salvo? Y acá me dice claramente este pasaje que los que van a ser salvos son aquellos que tienen una vida intachable. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ante esta lista de requisitos que hace el salmista para aquellos que tienen que estar en la presencia de Dios? Y yo me imagino que si hay alguien que se ha conectado y que mira para atrás en su vida y en su vida ve muchos errores, cuando lee este salmo lo llena de desesperación. Y después puede haber otro que se crea que porque ha tenido una vida muy buena, quizás alcanza esto, pero no creo que alguien pueda decir que realmente vive una vida intachable. Y creo que si alguien dijera eso, todos diríamos que es un soberbio o es un orgulloso. Realmente cuando la Biblia habla de la salvación y de lo que se requiere para la salvación nos pone en un problema. Y el problema está descrito acá, porque cuando nosotros vemos lo que la Biblia pide para ser salvos, todos nos encontramos pequeños. Todos encontramos o nos hallamos en que no alcanzamos. Y en el Antiguo Testamento había muchos que pensaban que quizás portándose bien podían llegar a la salvación. Pero ya en el Nuevo Testamento no vemos este concepto. ¿Por qué? Porque una vez que aparece Cristo, todos estos conceptos de querer ganar la salvación por algo que hago, se vienen abajo con el testimonio de Jesucristo. Esto estaba claro también no sé si decir que estaba claro, pero este mensaje también estaba en el Antiguo Testamento, pero se clarifica realmente en el Nuevo Testamento. Y por eso Pablo dice en Romanos 3, 10 al 12, como dicen las Escrituras, no hay justo ni siquiera
Perdón, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Aquí Pablo es tajante, y Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento, incluso un salmo también. El mismo David que decía, ¿quién habitará en tu santuario? Los que tienen vida intachable. Después el mismo David en otro salmo dice, no hay justo ni aún uno. No es, hay algún justo por ahí, hay pocos justos. No, no hay ni aún uno. La persona que tú piensas que es la persona más justa, la persona que tú dices, oh, ese es un hombre de Dios, esa persona no es justa. Y eso es lastimosamente lo que muchos no entendemos, porque hay muchas personas que entienden que tienen una vida que ellos pueden decir, yo realmente soy una persona justa, una persona buena. Y quizás no lo dicen así en palabras, pero lo dan a entender. ¿Y cómo sabemos que lo dan a entender? Toda persona orgullosa es alguien que se siente justo. Porque justamente querer ganar la salvación por las obras me llama o me lleva a ser orgulloso. Y toda persona que se siente por encima de otra, ya sea por su inteligencia, ya sea por sus capacidades económicas, ya sea por su preparación académica, ya sea por la familia que tiene, ya sea por la iglesia a la que pertenece, toda persona que siente orgullo por eso se cree justa. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún ¿cuántos? Ni aún uno. ¿Y cuál es el resultado de que no haya justicia en nadie? Romanos 6:23, Pablo los dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pago que da el pecado, el resultado que da el pecado es la muerte y por eso morimos todos. No hay nadie que no muera. Pero hay un regalo de Dios, dice, un regalo. ¿Qué es un regalo? La paga es algo que yo merezco, pero el regalo es algo que yo no merezco. El regalo es algo que yo no pido. El regalo es algo que me dan porque me lo dan. Si el regalo que me hacen es porque me porté bien, no es un regalo, es una paga. Y por eso en Navidad vieron que muchas veces dicen que Papá Noel le da regalos a los que se portan bien. Eso es una paga, no es un regalo. El regalo se da, la causa de un regalo está en el dador, no en el que lo recibe. Y dice que el regalo de Dios es la vida y por eso la salvación es gratis, pero no es barata. ¿Cómo podemos entender esto? Y voy a leer no lo tengo esto en el internet, una historia que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Segundo libro de Reyes. Capítulo 21, es una de las historias a mi criterio más impresionantes de la Biblia. Es la historia de un rey del pueblo de Dios. Un rey que creció en el pueblo de Dios, que conocía acerca de Dios. No era un rey pagano. Y es interesante esta historia. Vamos a ver lo que dice capítulo 21, versículos 1 al 7. Dice así: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira.
También puso una imagen de acera hecha por él en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. Este rey, el rey Manasés, fue un rey perverso, totalmente perverso. Comenzó a reinar a los 12 años y dice la tradición judía o la historia judía que a los 14 años ya tenía un hijo. O sea, era un muchacho muy precoz. Y dice que él cambió el culto del verdadero Dios por el culto a Baal. Y nosotros cuando leemos esto del culto a Baal lo vemos mucho en el Antiguo Testamento y a veces no entendemos realmente lo que era este culto. Y el culto a Baal era un culto totalmente descontrolado. Era un culto, como le llamaban, un culto orgiástico. Baal era el dios Sol. Y lo que representaba Baal muchas veces era un toro, pero especialmente la imagen de Baal era lo que nosotros le llamamos un obelisco. Y yo sé que muchos de ustedes esto lo saben, quizás hoy por primera vez hay algunos que están escuchando esto, pero les voy a contaminar un poco la cabeza. ¿Qué era un obelisco? Un obelisco era un órgano sexual masculino erecto. Eso es lo que es un obelisco, nada más que ahora cuando vamos por Washington y vemos eso, o en Buenos Aires, cuando nadie se imagina eso, pero realmente eso representa un obelisco. ¿Por qué? Porque esa era la imagen de Baal. Y para adorar a Baal había que, los que ministraban a Baal eran sacerdotisas, eran prostitutas sagradas. Y para adorar a Baal yo tenía que tener una relación sexual con esas prostitutas para... Ellos decían que de esa manera se incitaba al sol, o se excitaba al sol para que el sol fertilice a la semilla y la semilla pueda brotar y así poder comer. Y entonces el culto a Baal era una relación sexual y por eso los profetas siempre le dicen a Israel: ustedes se iban fornicando detrás de los Baales. Porque el culto a Baal era justamente eso. Y dice que Manasés cambió el culto de Dios en el templo y puso el culto a Baal. Imagínense. No solamente hizo eso Manasés, sino que empezó a adorar a todo el ejército de los cielos y se hizo hechicero. Un rey del pueblo de Dios, hechicero, espiritista, como lo quieran llamar, satanista, luciferiano, como quieran llamarle. Eso fue lo que hizo Manasés. Y como si esto fuera poco, había un dios que se llamaba Moloc, que era metálico y hueco, y se lo llenaba de carbones encendidos hasta que este dios metálico quedaba al rojo vivo y daba una apariencia muy impresionante. Entonces este dios tenía los brazos extendidos, que era un dios metálico, por supuesto, era una imagen metálica, tenía los brazos extendidos, incandescentes, y entonces la gente ponía a sus bebés vivos en los brazos incandescentes y sus bebés morían achicharrados dedicados al dios Moloc. Y dice que Manasés tomó su bebé, tomó su primogénito y lo dedicó a Moloc, el rey del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que incitó para que Israel, los de Israel también hagan lo mismo. No hubo rey tan perverso como Manasés en el pueblo de Dios. Y si saltamos algunos versículos más, en el versículo 16 dice así: además Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Manasés no solamente influenciaba a los de Judá para que se aparten de Dios, sino que dice que cuando a él no le gustaba a alguien o cuando alguien pensaba diferente a lo que él pensaba, él lo mandaba a matar. Y hizo correr ríos de sangre en Jerusalén. El profeta Isaías, el gran profeta Isaías, que fue el que más citó Jesús, que es uno de los profetas que más habló del Mesías, ministró en la época de Manasés. Y Dios, por supuesto, es un Dios de amor, y Dios quería darle un mensaje a su pueblo, y Dios no soportaba ver que su pueblo se descarriaba como se descarriaba por influencia de este rey malvado. Dios mandó a Isaías para que reprenda a Manasés. Y como Isaías era un profeta de Dios, y él no estaba preocupado por quedar bien con el rey,
Porque los profetas de Dios no están preocupados por quedar bien con el rey. No son pagados por el palacio. Los verdaderos profetas de Dios son la única recompensa que ellos sienten que pueden tener es ser fieles a lo que Dios les dice. Esa es su mayor recompensa. Y Dios lo mandó a reprender a Manasés e Isaías fue y reprendió a Manasés. A Manasés no le gustó lo que dijo Isaías, hizo ahuecar un tronco, lo metió a Isaías en el medio del tronco y lo aserró por la mitad y así murió el gran profeta Isaías, aserrado por Manasés. ¿Cómo termina la vida de Manasés? Eso está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículo 10. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que Manasés quizás no fue muy bien enseñado. Pero recuerden, Manasés era rey del pueblo de Dios, rey de Jerusalén, o en Jerusalén, rey de Judá. No era que no sabía lo que estaba haciendo. Y fíjense lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. ¿Sabía Manasés acerca de Dios? ¿Sabía que lo que estaba haciendo era malo? ¿Sí o no? Sí. Es más, Dios le mandó el profeta e hizo matar el profeta. Versículo 11. Del capítulo 33 de segundo de Crónicas. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Recuerden que el Antiguo Testamento presenta a Dios como haciendo lo que permite. No es que Jehová trajo al rey de los asirios, sino que con sus acciones, Manasés fue pidiéndole a Dios que se retire de Israel y entonces los asirios vinieron. Y entonces dice, los cuales apresaron con grillo a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. No, esto debe estar equivocado, ¿eh? Debe ser la vida de otro. A ver, vamos a ver el subtítulo. No, dice reinado de Manasés. Es el mismo que aparece en Segundo de Reyes capítulo 21. Dios lo reprende y él no quiere hacer caso. Vienen los asirios y cuando él está en angustia, busca a Dios, ora a Dios, reconoce a Dios y Dios lo perdona. Y Dios lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo vuelve a Jerusalén y lo pone de vuelta en el trono. Porque si yo hubiera sido Dios, digo, bueno, para mostrar que soy amor te perdono, Manasés, pero después volvés a un rincón allá a Jerusalén, ¿eh? No te vayas a imaginar que vas a volver al trono. No, es que cuando Dios perdona, Dios no solamente perdona, sino que restaura. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que muchas veces la gente no quiere escuchar que hay. Es más, a mucha gente no le gustaría que esta historia esté acá. Esta es la historia del Evangelio que está en el Antiguo Testamento. Porque Dios se revelaba en el Antiguo Testamento mostrándose quién era Él. Y los profetas muchas veces no entendían todo. Y por eso Dios tenía que simplemente hacerle que ellos escriban historias. Y en las historias se podía ver lo que era Dios. Y acá vemos que Dios perdona a Manasés. Perdona a Manasés. Y de acuerdo a lo que entendemos, Manasés estará salvo. ¡Wow! Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que muestra a Jesús, que ya aparecía en el Antiguo Testamento. En las historias podemos ver que el mismo criterio de amor está en las historias del Antiguo Testamento. Nada más que en Jesús lo vemos manifestado en carne.
yo te hago una pregunta. ¿Isaías va a ser salvo? Sí, bueno, creemos todos que sí. Escribió uno de los libros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Fue citado por Jesús. Ahora te hago una pregunta. Cuando Isaías estaba siendo aserrado por Manasés, ¿sabía que Manasés iba a ser salvo? Ahora te hago otra pregunta. ¿Puede alguien con rencor heredar la vida eterna? ¿Puede alguien odiando a alguien estar en la presencia de Dios? Y si a las conclusiones que llegamos son ciertas, podemos decir que alguien que tiene rencor no puede heredar la vida eterna. O sea, alguien que tiene rencor, el rencor lo lleva a rechazar a Dios. Pero entonces, si quiere decir que alguien que no tenga rencor, o sea, no puede estar en la presencia de Dios, alguien que tenga rencor no puede estar en la presencia de Dios, quiere decir que cuando Manasés estaba aserrando a Isaías, Isaías ya había perdonado a Manasés. Porque Isaías conocía al Dios de la Biblia. Porque imagínate qué sorpresa para el día final, cuando la segunda venida de Cristo y venga la resurrección y Dios resucite a todos y vayan corriendo todos a abrazar a Jesús. Y en eso Isaías va corriendo a abrazar a Jesús y se encuentra que hay alguien corriendo al lado de él que va abrazando a Jesús también y que llega antes que él a los brazos de Jesús y que lo abraza a Jesús. Y cuando él lo ve dice, debo estar equivocado. Y lo tengo así y se da vuelta y es Manasés que está abrazando a Jesús. ¿Va a ser alegría eso para Isaías o va a ser tristeza? Como diciendo, ¿cómo? No, para Isaías va a ser alegría, porque Isaías servía al Dios de la Biblia, no servía al Dios de la iglesia, no servía al Dios que le habían enseñado en el templo, no servía al Dios que le habían enseñado sus padres. Él había conocido al verdadero Dios, y el que conoce al verdadero Dios se alegra por la salvación de los impíos. El que conoce al verdadero Dios no deja de dar testimonio incluso cuando lo están aserrando. El que conoce al verdadero Dios no deja de dar testimonio como Esteban, que le estaban tirando piedras y sin embargo él decía, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Por esas personas hay manaseses que se convierten. Por esas personas hay Saulos de Tarso que llegan a ser apóstoles, Pablo. Y por eso las únicas personas que hacen una diferencia en este mundo no son aquellos que predican, no son aquellos que hacen buenos programas en la iglesia, no son aquellos que bautizan muchas personas, son aquellos que aman. Son aquellos que conocieron al Dios de la Biblia, a un Dios que perdona, a un Dios que no tiene en cuenta el pecado. Vamos a leer una historia un poquito diferente. Vamos a Génesis, capítulo 5. Los estoy llevando a dos historias que son dos extremos en la Biblia. Creo que son las historias que están en los dos extremos. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice así. Vivió Enoc 65 años y engendró vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Qué historia diferente esta. Y qué cortita. A mí me hubiera gustado que haya mucho más. Es más, de Enoc tendría que haber un libro entero. Es más, en la época de los judíos, antes del Nuevo Testamento, hubo alguien que escribió un libro de Enoc, que no era Enoc, pero escribió un libro de Enoc porque decía, ¿cómo alguien que se portó tan bien, alguien que hizo las cosas tan bien no va a tener un libro? Y entonces hay un libro que se llama el libro de Enoc. Pero yo también estoy un poco desconforme porque tendría que haber todo un libro, o sea, 3 libros que sean de Enoc, si es la persona que más bien se portó. Y miren, solamente se le dedican 3 versículos en la Biblia. ¿En qué época vivía Enoc? Enoc vivía antes del diluvio.
Era una época que la gente vivía como promedio de vida 700, 800 años. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, en la época que vivió Enoc, fue la época comparada con la de ahora. Quizás no tanto, todavía no hemos llegado a la maldad que había en la época de Enoc, porque la Biblia dice que llegó un momento que el hombre pensaba de continuo al mal y que solamente en un mundo que estaba más habitado, incluso que el mundo de ahora, solamente se salvaron 8. Y yo creo que si Cristo viniera hoy, habría más que 8. Es más, la Biblia dice que 144.000 por lo menos. Era un mundo de maldad. Y dice que en ese mundo de maldad, Enoc caminó con Dios. Porque la Biblia cuando dice que alguien vive de acuerdo a los parámetros del reino, lo describe como que camina con Dios. ¿Por qué? Porque es una relación la religión, como nosotros estamos enseñando. La religión no son definiciones doctrinales, la religión no es un credo, la religión no es actividad en la iglesia, la religión es caminar con Dios, es llevar a Dios a todos lados en mi vida, es levantarme con Dios, desayunar con Dios, ir al trabajo con Dios, volver del trabajo con Dios, entretenerme con Dios, y todo lo hago con Dios. Y cuando yo hago algo sin Dios, eso es pecado. Bueno, Enoc había aprendido a vivir en la presencia de Dios. Y como había aprendido a vivir en la presencia de Dios, la Biblia lo describe como que caminaba con Dios. Escuché al pastor Bullón decir en un sermón que, no sé si era una idea de él o de otra persona que lo leyó él, pero él decía que Enoc caminaba todos los días con Dios y muchas veces pasaban horas caminando. Y un día charlaron tanto, estaban tan entretenidos que Dios le dijo a Enoc, mira, hemos caminado tanto y no nos dimos cuenta, estábamos tan entretenidos que ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Te llevo a mi casa. Y allí Dios se lo llevó a Enoc a su casa y se quedó para siempre. Yo te hago una pregunta que va a parecer tonta. ¿Enoc va a ser salvo? Sí, por supuesto, ya está salvo. Pero entonces ahora viene la pregunta más importante, que nos tiene que ayudar a definir el tema de la salvación. ¿Quién se merecía más la salvación? ¿Enoc o Manasés? ¿Quién se merecía más la salvación? ¿Enoc o Manasés? Y yo sé que cuando esto lo hago con un auditorio lleno, muchas veces, esto es un estudio bíblico incluso que yo siempre doy, que yo estoy dando una serie de estudios bíblicos aquí cada sábado con ustedes, estos son estudios bíblicos, y la gente empieza a discutir y entonces algunos dicen, claro, de Enoc no se registra ningún pecado en la Biblia. Pero generalmente la gente piensa que le estoy haciendo una trampa, entonces dice, no, Manasés. Manasés, porque Manasés se tuvo que arrepentir de más cosas. Y entonces, como se tuvo que arrepentir de más cosas, se merecía más la salvación que Enoc. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué causa la salvación? ¿El arrepentimiento? ¿Somos salvos por nuestro arrepentimiento? Entonces ya no adoremos más a Cristo, adoremos al arrepentimiento. Y otros dicen, y eso generalmente los adventistas de cuna, aquellos que tienen familias tradicionales, que han plantado iglesias en el pasado, no les gusta la historia de Manasés, no les gusta para nada. Ellos piensan que es una excepción en la Biblia, que está escrita ahí para mostrar el amor de Dios, pero que Dios va a perdonar así como perdonó a Manasés. No, eso lo perdonó en la historia una vez, pero no perdona a todos así. ¿Por qué? Porque si no vas a pensar que la salvación la gracia es barata. Y no entienden lo que es gracia barata. Hoy vamos a entender lo que significa gracia barata. Pero entonces esas personas dicen, no, Enoc se merecía más la salvación. Y yo te hago una pregunta, ¿se merecía más la salvación Enoc o Manasés? Y entonces ante estas preguntas mucha gente dice, los dos se merecían la salvación. Y yo te hago una pregunta, ¿será que los dos se merecían la salvación? ¿Qué decía la Biblia? La Biblia decía, los primeros versículos que dijimos, que solamente se salva el que tiene vida intachable. Pero entonces había otro versículo que decía, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que si solamente se salva el justo, aquel que tiene vida intachable, ¿Manasés tenía vida intachable y era justo? No.
Por supuesto, lo vimos en la historia que aparece en la Biblia, que le da bastante, 2 libros le dedican a la historia de Manasés. Y entonces la pregunta es, ¿Enoc era justo? Y entonces muchos dicen, y claro, porque no, a la Biblia no señala ningún pecado de Enoc. No importa que la Biblia no señale ningún pecado de Enoc. La Biblia dice que Enoc era un ser humano. Y si la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, quiere decir entonces que Enoc había pecado. Y si Enoc había pecado, ¿él qué se merecía? Se merecía la muerte, él no se merecía la salvación. Quiere decir entonces que ni Enoc ni Manasés se merecían la salvación. La Biblia dice que no hay nadie que se merezca la salvación. ¿Por qué? Porque las exigencias de la salvación son imposibles para el ser humano. Las exigencias de la salvación exigen que para que alguien se salve no haya pecado jamás y que guarde la ley de Dios perfectamente. Y no hay nadie que guarde perfectamente la ley de Dios, o quizás haya alguien que la guarde perfectamente, pero nadie puede decir que vivió sin pecar nunca. Por lo tanto, ante esa situación, ante las condiciones de la salvación, todos, absolutamente todos, estamos perdidos. Y es por eso que la Biblia dice, y lo dice bien claramente Pablo, cuando entendemos esta verdad, no hay orgullo. No hay orgullo. ¿De qué te sientes orgulloso? Y entonces, ¿por qué se salvaron Enoc y Manasés? ¿Por qué fueron perdonados Enoc y Manasés? ¿Gracias a quién se salvaron? Bueno, la Biblia dice no hay justo ni un uno. Pero gracias a Dios hay una excepción. Hay un ser humano que fue justo. Hay un ser humano que nunca pecó. Y hay un ser humano que se merece la salvación. ¿Y quién es ese ser humano? ¿Quién es el único ser humano que se merece la salvación? Ese ser humano se llama Jesús. Manasés se salvó gracias a Jesús. Y Enoc no se salvó gracias a que caminó con Dios. No se salvó gracias a que se portó bien. Enoc se salvó también gracias a Jesús. Y es por eso que cuando nosotros en las iglesias predicamos que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que portarse bien, hay que hacer lo otro y todo lo demás, nosotros estamos predicando una salvación barata. Porque la salvación es tan cara que solamente la podemos recibir gratis, porque nadie la puede pagar. Por más que te portes bien toda tu vida, desde aquí hasta la segunda venida de Cristo, por más que tú hasta la segunda venida de Cristo no peques, estás perdido, porque te condena tu vida pasada. Entonces no hay nadie ante la salvación que se pueda sentir superior. No hay nadie que pueda decir, pobre, ¿cuántas veces se va a bautizar esta persona? ¿Cuántas veces cayó? No te puedes sentir así, no te puedes sentir así. Sí, hay personas que fallaron en sus acciones más y personas que fallaron menos en sus acciones, pero aquellos que fallaron más en sus acciones, por allí no fallaron tanto en su corazón. Y aquellos que fallaron menos en sus acciones son los que fallan más en su corazón. Porque la Biblia dice que hay un solo pecado, que es el peor pecado, que se llama orgullo. Y hasta que no entendamos eso, no hemos conocido a Jesús. Si no entendemos que el orgullo es el principal pecado, todavía el evangelio está lejos de nosotros. Pero ¿cómo es que Enoc y Manasés se salvaron gracias a Jesús? Bueno, ahora vamos a entender la dinámica de nuestra salvación o de la salvación. Y ahora vamos a ir a versículos que están allí en la Biblia. Eclesiastés 12:14 dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Toda la Biblia nos dice que Dios al final va a hacer un juicio, pero quiero decirte algo, y acá hay algo que tenemos que entender. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios que no cambia, el juicio que hace Dios no es para perdición. Dios hace un juicio para salvación. Nada más que cuando nosotros leemos juicio, enseguida nos sentimos condenados y enseguida pensamos que Dios hace un juicio para condenar.
Cuando vimos que Jesús le dijo a Nicodemo que Dios mandó a su Hijo al mundo no para condenar, sino para salvar. Entonces, si su Hijo, Dios le entrega a su Hijo el juicio, y el juicio es del Hijo, el juicio que hace el Hijo no es para condenar, sino para salvar. Pero nosotros cuando enseguida leemos estos versículos, enseguida leemos juicio y decimos condenación. No, Dios hace un juicio para salvar, porque Dios no quiere que nadie se pierda, y eso lo dice toda la Biblia. Pero tenemos un Dios tergiversado en la cabeza que no hemos conocido. Es el Dios de la institución, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestra iglesia, el Dios de la escuela sabática de niños, que nos enseñan que Dios va a condenar. Que Dios al que no se porta bien al final va a condenar. Y más vale que te entregues antes que te encuentres con la mirada de Dios que te mira y te va a condenar. Y entonces alguien dice, y lean Apocalipsis capítulo 6, cuando dice la gente, y yo ya lo dije en el sermón pasado, pero la gente dice, escóndanos de la ira del Cordero. Y entonces uno dice, cuando la gente esa que dice, escóndanos de la ira del Cordero, y uno lee en el Apocalipsis, ¿y dónde ve al Cordero irado en el Apocalipsis? En ningún lado. Pero los pecadores ven a Dios airado, y por eso los que predican a un Dios airado están lejos del Dios de la Biblia. Todavía no conocieron al Dios del Evangelio, todavía no conocieron al Dios que muestra Jesús. Pero la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y por supuesto, tendríamos mucho tiempo que hablar de esto, pero entonces la Biblia dice que ese juicio va a ser hecho en función de registros. Cada uno de nosotros tiene un registro en el cielo. Cada uno de nosotros tiene un registro de su vida. Todo, absolutamente todo lo que tú hiciste y lo que yo hicimos está registrado en el cielo. La Biblia dice libros, en realidad la Biblia dice hay rollos en el cielo, porque cuando escribió Juan el Apocalipsis había rollos nomás. Si hubiera sido escrita hoy la Biblia diría hay registros electrónicos en el cielo de tu vida, está toda tu vida filmada, todo lo que tú hiciste que nadie te vio, todo lo que tú hiciste y le dijiste a la persona que nadie sabe, todo está allí, todo. Todo está registrado en el cielo. No hay nada oculto que no esté, o sea, que no se haya visto. Todo está allí. Y entonces Apocalipsis habla de este juicio. Apocalipsis 20, 11 y 12 y 15 dice así. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y acá parece como que este juicio es para condenación. No. Y esto es lo que quiero que entiendas. El juicio de Dios comienza con un juicio para salvación. La justicia de Dios no es darle a cada uno lo que merece, sino es darle a cada uno lo que eligió. Entonces Dios hace un juicio y como Él es justo, no puede dejar de darle a cada uno lo que eligió. Entonces dice que en este juicio final cada uno va a ser juzgado por lo que hay en su libro. O sea que tú tienes un libro en el cielo y yo te hago una pregunta. Llega el día del juicio y a ti te juzgan por lo que hay en tu libro. ¿Te salvas o te pierdes? Porque quiero decirte eso que te estás metiendo en pornografía cuando lejos de tu esposa, lejos de tus hijos, que nadie te ve, está registrado ahí. Está registrado. Está registrado ese robo también que tú hiciste en la compañía, que te quedaste con más plata de la que realmente, pero como todos lo hacen, tú también lo hiciste, eso está todo registrado. Está registrado tu mal pensamiento, porque eso sí, a pesar de que es una filmación que registra nuestras acciones, pero también hay un récord de nuestros malos pensamientos. Pero, ojo, no necesitamos tampoco, nuestros malos pensamientos siempre se manifiestan en acciones. O sea, con que haya un registro de nuestra vida, tarde o temprano, nuestras acciones son el reflejo de lo que pensamos.
Y eso está todo. Entonces te vuelvo a preguntar, en el libro en el día del juicio final, si a ti te juzgan por lo que aparece en tu libro, ¿te salvas o te pierdes? Y quiero decirte algo, si a mí me juzgan, al pastor Joel Barrios, si a mí me juzgan por lo que aparece en mi libro, me pierdo irremisiblemente. Irremisiblemente me pierdo. Y alguien puede decir, es que entonces, pastor, ¿qué? ¿Usted es un hipócrita? No quiero ser hipócrita. Ahora que te diga, yo no soy hipócrita, yo ya creo que hacer una aseveración así es un acto de soberbia. Yo no quiero ser hipócrita. ¿Y sabes por qué no quiero ser hipócrita? Porque Jesús no fue hipócrita. Simplemente por eso. Pero no es que me lo estoy proponiendo, ¿eh? Porque la hipocresía me sale naturalmente. Simplemente quiero caminar con Jesús. Pero sí, si nosotros nos juzgan por nuestro libro, todos nos perdemos. Pero gracias a Dios, que Dios para el juicio final puso un libro que es diferente a todos los libros. Y fíjense, también va a haber un libro. Y allí nos dice que se abrió el libro de la vida en ese juicio. Pero parece que ninguno de los que estaban en ese juicio fue hallado en el libro de la vida y fueron todos arrojados al lago de fuego. Pero entonces, el Apocalipsis 21, 23 y 27 nos habla de un libro que provee Dios. No un libro nuestro, sino un libro diferente. Apocalipsis 21, 23 y 27 dice así: la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. ¿Quiénes entrarán en el cielo? Aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora vamos a entender bien por qué nos salvamos. Cada uno de nosotros tiene un libro, ¿verdad? En el cielo. Y en cada uno de esos libros está nuestra vida. Pero el Apocalipsis dice que hay un libro, que es el libro de la vida del Cordero, que aquellos que están inscritos en ese libro son los únicos que van a entrar al cielo. Y entonces les hago una pregunta. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? Y generalmente la respuesta, que es lo que nos enseñaron desde chiquitos, es los nombres de todos los salvos. No, ese no es el contenido del libro de la vida del Cordero. Ese posiblemente sea el apéndice, pero no es el contenido del libro de la vida del Cordero. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es el contenido del libro de tu vida? Si dicen, Joel Barrios tiene un libro de su vida en el cielo, el contenido del libro de la vida de Joel Barrios es ¿qué? La vida de Joel Barrios. Entonces, el contenido del libro de la vida del Cordero, ¿qué es? Es la vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. ¿Por qué? Porque el libro de la vida de Jesús es el único que cumple con los requisitos que decía Salmos, que solamente puede estar en la presencia de Dios alguien que tiene una vida intachable. Y Jesús ha sido el único que ha tenido una vida intachable, una vida de amor, una vida donde no hubo rencor, una vida donde no hubo chisme, una vida donde solamente hubo obras buenas. Jesús es el único que tiene la dignidad o que puede salvarse por sí mismo. Entonces Dios regala el libro de la vida de Jesús a todo aquel que quiere ser salvo. Y por eso, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? El contenido del libro de la vida del Cordero es la vida de Jesús. Es la vida de Jesús. Es la vida perfecta de Jesús. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es estar seguro de que tu nombre está en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, si llega el día del juicio final, y cuando llegue el día del juicio final, se abren los libros y se abre tu libro, pero ya tu libro no está porque tu libro, tú has puesto tu nombre en el libro de la vida del Cordero, y cuando te dicen pase Juan y pasa Juan, abren el libro de la vida del Cordero en el cual está el nombre de Juan. ¿Se salva Juan o se pierde? ¿Se salva Juan o se pierde cuando abren el libro de la vida del Cordero? Se salva. ¿Por qué? Porque es juzgado según las obras. Sí, el juicio según las obras. Pero cuando tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, tú eres juzgado por las obras de Jesús, no por tus obras.
Pero si tú no quieres estar en el libro de la vida del Cordero, tú eres juzgado por tus propias obras. Y por más que tú hayas sido un pastor de cuarta generación, por más que hayas plantado 5 iglesias, por más que hayas predicado lindos sermones, por más que hayas bautizado 300.000 personas en las campañas evangélicas, te pierdes, porque esas obras no sirven de nada para la salvación. Lo único que sirve para la salvación es una vida intachable, y el único que tuvo una vida intachable es Jesús. ¿Te das cuenta por qué somos salvos gracias a Jesús? ¿Te das cuenta por qué cuando entendemos la verdad del Evangelio no hay lugar para el orgullo? Porque nosotros pensamos que el borracho no tiene tanto. Aquel que viene a la iglesia y cayó como 5 veces, ¿hasta cuándo? Estamos llenos de orgullo. No entendimos la salvación, no entendimos por qué somos salvos. Pensamos que somos salvos porque nos portamos bien. Eso es un engaño. Los que se portan bien van a ser los más perdidos. Y eso no quiere decir que entonces si estoy en el libro de la vida me porto mal. No, porque cuando yo empiezo a entender y empiezo a aceptar la obra de Jesús en mi vida, ahora comienzo a caminar con Él. Vivo en agradecimiento para Él. Y como yo quiero vivir con ese Dios que me ama incondicionalmente, que me dio la salvación gratis, entonces yo quiero vivir en su presencia y quiero vivir de acuerdo a sus parámetros, no de acuerdo a los míos. ¿Y qué es lo primero que destruye Jesús en tu vida? Es el orgullo. ¿Y sabes qué? Cuando se va el orgullo, se empiezan a ir todos los pecados. Todos los demás pecados que tienes en tu vida son por orgullo. El adulterio es por orgullo. La pornografía es por orgullo. No tengo tiempo para analizar lo que estoy diciendo, pero otro sermón quizás lo analicemos. El chisme es por orgullo. El robar es por orgullo. Todo es por orgullo. Y eso es lo que Dios quiere erradicar de tu vida. ¿Y sabes qué? Dios lo puede hacer si es que empiezas a entender quién es Él y cuál es su obra. Solamente se van a salvar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora viene acá algo que posiblemente sea un poquito, los mueva a cada uno de ustedes. Y quiero aclarar que yo lo que predico acá, estamos queriendo establecer un diálogo, pero ojalá que en mis predicaciones te lleven a la Biblia, no a creer lo que yo digo, sino a corroborar con la Biblia lo que estamos predicando. Pero entonces la pregunta es, si todos los que son salvos tienen que estar registrados en el libro de la vida del Cordero, entonces la pregunta es, ¿cuándo somos inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuándo somos inscritos? Y de acuerdo a lo que nos enseñaron siempre, y que yo también lo enseñé, hasta que estudié este tema acá en la Biblia, lo que nos enseñaron siempre es que somos inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿cuándo? Cuando nos bautizamos. Y entonces está el pastor que está bautizando y dice, y ahora te pedimos, Señor, que inscribas a esta persona en el libro de la vida del Cordero, y lo bautizamos y pensamos que esa persona no estaba registrada y sale del bautismo registrada en el libro de la vida del Cordero. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los que no se bautizan? Están perdidos. Entonces, para salvarse, tienen todos que venir a mi iglesia a bautizarse porque si no están todos perdidos. No, eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Eso fue una manipulación de la iglesia institucional de la Edad Media que utilizó, que muchas veces decían, para asegurar que todos se metan en la iglesia, entonces decían, los niños nacen perdidos y entonces hay que bautizarlos antes de que se mueran porque si se mueren no siendo bautizados se pierden. No, todos nacemos, y ahora voy a explicar esto, todos nacemos enfermos de pecado, pero nacemos salvos. Nacemos cubiertos por la gracia de Dios. Eso lo prediqué un poco el sábado pasado y vamos a seguir profundizando esto. ¿Cuándo somos inscritos en el libro de la vida? Y fíjense lo que dice Apocalipsis 17:8. Y quiero decirles algo. Ustedes lean este versículo en su Biblia y no va a estar traducido al español haciendo fidelidad al griego.
¿Por qué? Porque los que tradujeron la Biblia con sus conceptos. O sea, ellos ya tenían algunos conceptos en la cabeza y a pesar de que trataron de ser lo más fiel posible, cuando llegaban a ciertos versículos que no sabían bien cómo traducir en el griego, lo traducían de acuerdo a lo que tenían en la cabeza. Y por eso este versículo, ahí hay una paréntesis que yo puse, que es, ese que es no está no está en la traducción. Tampoco está en el griego, pero en el griego, por el contexto, se puede saber que la traducción es como ahora lo estoy presentando. Y fíjense cómo dice. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto hiera y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que es desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. La pregunta es, de acuerdo a este versículo, ¿cuándo se escribió el libro de la vida? El libro de la vida del Cordero se escribió desde antes de la fundación del mundo. Y entonces acá lo que nos da a entender este versículo es que los nombres de aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que han sido inscritos allá, están inscritos allí desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dios es omnisapiente y Él sabe todo lo que va a existir. Entonces, Él en su omnisapiencia, antes de crear este mundo, registró en el libro de la vida del Cordero a todos los que van a existir en este mundo. Porque Él sabía que en este mundo iba a ser engañado y iba a caer. Y entonces Dios se hace responsable y por gracia incluye a todos en el libro de la vida del Cordero. Incluye a todos los que van a existir. Entonces, en el juicio final, Dios no hace un juicio para meter gente en el libro de la vida del Cordero, sino que el juicio final es para ver quién no quiere estar en el libro de la vida del Cordero, quién no quiere recibir ese regalo que recibió desde el nacimiento y que no quiere esa gracia, que no quiere vivir con el Cordero. Entonces, el que no quiera, Dios lo va a sacar, respetando la libertad. Pero no es que Dios está viendo a ver si me porto bien para ponerme en el libro de la vida del Cordero. Dios está viendo a ver si tengo fe para ponerme en el libro de la vida del Cordero. Si fuera así, yo me salvaría por mi fe. Y yo no me salvo por mi fe, yo me salvo por gracia, solamente por Jesucristo. Hay gente que piensa que cuando se arrepiente o cuando se bautiza, entonces Dios lo pone en el libro de la vida del Cordero. Si fuera así, me salvaría por mi arrepentimiento. Y yo me salvo por gracia. Sin haberla pedido a la salvación, Dios me la regala. Todos nacemos ya con la salvación, predestinados para salvación. Y fíjense si esto no es así. Fíjense lo que dice Jeremías 1, 4 y 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea que Dios ya conocía a Jeremías antes de que fuera concebido. Quiere decir que Dios ya había puesto en su libro a Jeremías antes de que fuera concebido. Y voy a decir algo. ¿Qué va a pasar con todos estos niños que son abortados? Van a estar en el cielo. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a que no pecaron? No es gracias a que no pecaron. Gracias a que Dios los registró en el libro de la vida del Cordero. Y por eso puede haber madres que tomaron malas decisiones, pero van a poder reencontrarse con esos niños que no quisieron tener. Algunas no quisieron tener porque no les gusta tenerlo, otras no quisieron tener porque fueron presionadas por las circunstancias, otras no quisieron tener porque en un momento de confusión lo hicieron. Pero va a haber muchos niños, por lo menos en la Tierra Nueva, que van a estar sin sus madres. Es más, todo está calculado por Dios. Y todo lo que hizo Dios es para salvación. Efesios 1, 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuchen bien, versículo 4. Según nos escogió, ¿cuándo? En Él, o sea, fíjense que no dice, nos escogió porque se portaron bien, porque se arrepintieron, porque eran el pueblo de Dios. No, según nos escogió en Él, o sea, nos puso en el libro de la vida del Cordero,
antes de la fundación, ¿de cuándo? Del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? Aceptos en Jesús. Eso significa estar registrados en el libro de la vida del Cordero. Soy acepto no por mis obras, no porque me porté bien, sino soy acepto por las obras de Jesús. A mí me parece espectacular esto, hermanos. Es hermoso. Esa es la gracia de Dios. Dios quiere que todos se salven y ha hecho la salvación gratis, pero no barata. Porque es gratis para nosotros, pero sumamente cara para Dios. Sumamente cara para Dios. Pero hay personas que empiezan a enseñar. Aquellos que predican la fe o que predican el amor están enseñando gracia barata. Mentira, gracia barata es cuando empezamos a decirle a la gente que se tiene que portar bien y que por sus obras puede ganar la salvación. Eso es gracia barata. Porque la gracia de Dios es tan cara, la salvación es tan cara que por tus obras no vas a ganar nunca la salvación de Dios. Cuando predicamos las obras estamos predicando gracia barata. No nos confundamos. No es cuando predicamos el amor de Dios que predicamos gracia barata. Es cuando predicamos la salvación por las obras. Y es por eso que hay tanta corrupción en la iglesia. Por los predicadores que predicamos salvación por las obras. Porque la salvación por las obras lleva al orgullo. Entonces yo me siento mejor que aquel que come queso. Me siento mejor que aquella que usa prendas. Me siento mejor que aquel que porque toco órgano de tubos y no toco batería en la iglesia. Me siento mejor que todos aquellos que marcan una diferencia y yo soy mejor que todos. Y creo que me salvo por mis obras. Te vas a perder por tus obras. Te digo, te vas a perder. Pero quiero decirte algo, todavía estás registrado en el libro de la vida del Cordero. Y Dios nos va a dar a todos una oportunidad. En nuestra vida nos da una oportunidad si queremos seguir registrados o no queremos seguir registrados en el libro de la vida del Cordero. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión en su vida. Y si no tuvo la oportunidad de tomar esa decisión, quedará registrado. Quedará registrado, porque ese es el amor de Dios, porque la salvación es por gracia. La Biblia no nos da ninguna referencia a que en algún momento de nuestra vida seamos inscritos en el libro de la vida. Pero sí nos dice que podemos ser borrados. En ningún lado la Biblia dice, solamente lo que leímos, que dice que el libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo, pero en ningún lado dice que Dios dice, te voy a poner en el libro de la vida. Alguien se bautizó y fue registrado en el libro de la vida. No. La Biblia solamente habla de borrar gente del libro de la vida, pero en ningún lado habla de poner gente, porque Dios ya puso a todos antes de la fundación del mundo, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Te voy a mostrar, no estoy inventando esto. Éxodo 32, 31 y 33 dice así. Moisés estaba con Dios hablando y recuerda que el pueblo de Israel adelante de Dios había empezado a adorar los dioses de Egipto y había empezado a rechazar a Dios delante mismo, hizo orgías ahí adelante de Dios y bueno, y había que solucionar esto. Entonces Moisés sube al Sinaí y entonces ante el pecado de Israel pasa esto. Versículo 31 dice, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que peque contra mí lo borraré yo de mi libro. Había algo que Moisés no había entendido. Sin embargo, era muy lindo lo que estaba haciendo Moisés acá. Primero, acá nos da a entender que Moisés estaba escrito en el libro de la vida. Entonces, Moisés sabía que por ese libro era que él era salvo. Entonces le dice a Dios, mira, si se van a perder estos del pueblo, quítame a mí, pero no los quites a ellos del libro de la vida. Quiere decir que para Moisés todavía esta gente que había adorado un becerro, que había hecho pecado, todavía estaba escrito en el libro de la vida. Y por eso le dice, bórrame del libro que has escrito. O sea, ese libro que Dios había escrito, lo había escrito en el pasado. Y entonces Dios le dice, quédate tranquilo, Moisés, que yo no quiero que se pierda nadie. Y voy a borrar al que no quiera en el futuro, voy a borrar a aquel que no quiera estar en el libro de la vida. Aquel que peque contra mí. Eso quiere decir no querer estar en el libro de la vida. No quiero los beneficios de la gracia de Dios. Pero yo quiero salvar a todos, le dice Dios a Moisés.
Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Analicen el mensaje de la iglesia de Sardis y esta iglesia es una iglesia que tiene nombre de que está viva y está muerta, una iglesia hipócrita. Y Dios le dice que todavía está su nombre inscrito ¿dónde? En el libro de la vida. Todavía hay oportunidad. Porque Dios te predestinó para salvación y va a hacer todo lo posible para que tú conozcas su amor y quieras quedarte en ese libro. Todos estamos registrados desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Todos. La salvación es totalmente por la gracia de un Dios que nos ama e hizo todo para salvarnos. Dios hizo todo para salvarnos. La salvación es gratis, pero no barata. A Dios le costó muchísimo hacer lo que tenía que hacer para que seamos salvos. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Es tan cara que nosotros solamente la podemos obtener por un regalo. Y por eso cuando Dios muere, Él no muere para pagar una condena de un Dios airado que iba a matar sino que simplemente muere la paga del pecado. Y muere para dar su vida. Él no solamente quiere que tú estés registrado en el libro de la vida del Cordero, sino que esto es toda una metáfora. Él quiere que estés registrado en Jesús, que vivas en Jesús. Y que empieces a creer en ese Dios que te ama incondicionalmente. Que te ha dado la salvación como Manasés y a pesar de que pecaste todavía no la perdiste. Manasés todavía, a pesar de que sacrificó a su hijo en el fuego, a pesar que fue un hechicero, a pesar que fue un orgiástico, a pesar de que mató al profeta de Dios, todavía no había perdido allí la salvación. Todavía Dios no lo había sacado del libro de la vida. Y al final de su vida decide permanecer en ese libro. Y así sella su salvación. Alguien dice, pero ¿por qué entonces predicamos si todos están salvos? Es que predicamos para que nadie rechace la salvación, no para que alguien la acepte, sino para que nadie la rechace. Pero Satanás se la ha arreglado para que prediquemos un Dios malo, un Dios que me salva si me porto bien. Entonces el amor de Dios es condicional a que me porte bien. Y entonces ese amor no me da ganas de estar con un Dios que me exige. Y entonces la gente quiere salvarse por las calles de oro, quiere salvarse por la vida, quiere salvarse por no tener más problemas, pero no quiere salvarse por Jesús, por aquel que nos dio la vida. No, cuando aceptamos a Jesús, comenzamos a caminar con Él y queremos vivir con Él para siempre porque Él quiere vivir para siempre con nosotros. La salvación nuestra es una respuesta a algo que Dios ya hizo. Y a veces no entendemos esto. ¿Sabes cuando empecé a entender profundamente este tema? Llegué a una iglesia y me decían, yo era pastor joven, recién estaba comenzando mi ministerio, y me decían, pastor, cuidado, y voy a decir el nombre, cuidado con Abel, es una víbora, es una víbora. Y le digo, ¿cuál es Abel? Acá. No, él no viene, él fue borrado de la iglesia, pero es una víbora, pastor. Tenga cuidado, muy astuto. Él predica la fe. Salvación por gracia barata. Pastor, bueno, ya cuando pregunté un poco, todos me venían a hablar de la víbora, y entonces yo digo, ¿qué pasó con Abel? Es un adúltero, pastor. Resulta que él plantó un grupito, estaba plantando una iglesia y resulta que
se enredó con la organista y al final la organista estaba casada y él se enredó con ella. Bueno, pasaron unos 3 meses y yo tenía miedo de que algún día aparezca la víbora en la iglesia. Pero un día viene el vecino de la víbora y me dice: pastor, Abel quiere que lo visite. Yo dije, bueno, entonces, está bien, decirle cuándo. Entonces dice, no me acuerdo el día, pero supónganse que me dijo el martes a las 2 de la tarde. Bueno, me preparé toda una batería de argumentos en la cabeza. Abel, alguien que predicaba la gracia barata. Y entonces me fui preparado con toda la batería de argumentos para hablar de la santificación y de lo que significa ser un cristiano y de la ética moral que tiene un cristiano que mostrar a la gente. Y llegué a una casita muy sencilla. Una casita prácticamente de un barrio de emergencia. Golpeo la puerta. Y sale Abel y me dice: hola, Joel, pastor, pase, pase. Y me encuentro con un hombre muy amable. Por adentro mío yo decía: guarda con la víbora. En cualquier momento pica. Y entonces empecé: bueno, Abel, me dijeron que querías que te visite, contame. Y entonces me empieza a decir: Joel, yo quería decirte que yo asistía a la iglesia, yo incluso fui maestro de escuela sabática toda mi vida. Me encanta leer la Biblia. Y yo ya sentía como que me estaba envolviendo. Pero fue tan amable y al final terminamos. Entonces él me dice: Joel, yo quiero volver a la iglesia y quiero rebautizarme. Dije, qué lío va a hacer esto. Pero dije: muy bien, Abel, si vos querés rebautizarte, vamos a empezar a estudiar la Biblia de vuelta. Está bien, me dice, vamos a encontrarnos. Le digo: bueno, el martes que viene a las 2 de la tarde de vuelta. Y empecé a ir a la casa de Abel. Y Abel, yo iba con mis estudios bíblicos, pero ya me di cuenta que yo no tenía que darle estudios bíblicos a Abel porque él sabía más la Biblia que yo. Y Abel comenzó a hablarme de la justificación por la fe, un tema que yo no lo tenía demasiado claro. Yo tenía muy clara la moral. Pero había cosas que Dios sí me había dado y empezamos a compartir, empezamos a dialogar y estuvimos estudiando la Biblia por 1 año y medio, todos los martes a las 2 de la tarde. Me hice muy amigo de Abel. Y Abel me empezó a enseñar a descubrir a Jesús en la Biblia. Abel, la víbora. Abel, el adúltero. Después del 1 año y medio vino una noticia muy linda. Me dice Abel: Joel, quiero rebautizarme. Perfecto, y yo como no era pastor ordenado tenía que pedir permiso para que lo vengan a bautizar. Yo no lo podía bautizar. Y entonces cuando pido permiso a la iglesia principal, al señor pastor de la iglesia principal, la iglesia se reúne en junta y la iglesia da un terminante no, que Abel no se puede rebautizar. Entonces yo pregunto: ¿por qué no se puede rebautizar? No, porque él es una víbora. O sea, él ha caído y él es alguien que predica la gracia barata. Yo a esta altura ya había empezado a conocer mucho más de Abel, ya éramos amigos con Abel y en un momento me dice: Joel, ¿sabes qué? Yo quiero decirte, ¿sabes por qué yo predico a Cristo? ¿Sabes por qué yo predico a Cristo? Porque yo fui un adúltero, yo soy un adúltero. Ya dejé el adulterio, no quiero saber más nada del adulterio, pero es por gracias. Si no predico a Jesús, me muero. Es en Jesús que encontré esperanza. Es en la vida de Jesús que encuentro paz. Es en Jesús que encontré el perdón. Y por eso no puedo dejar de predicar a Jesús. Sí, me equivoqué. Sí, caí. Pero no quiero vivir para mí. Quiero vivir para Él. Hablé con el pastor. Y el pastor dijo: Joel, está bien, vamos a darle el permiso para que se bautice Abel. Pero resulta que después me mandaron mensajes de la iglesia central que me dijeron que el día que se bautice iban a mandar una delegación de gente para prohibir el bautismo. Un montón de amenazas. No de gente mala, gente mal enseñada, como yo había sido mal enseñado. Gente que no conocía a Dios.
Y entonces, en la semana antes del bautismo, me dice Abel, Joel, el pastor me llamó y me hizo la siguiente llamada. Abel, Joel y yo nos estamos jugando la cabeza por vos. Así que te vamos a bautizar, pero guarda de aquí qué es lo que pasa para más adelante. Y en ese momento, Dios en ese año y medio ya me había dado una revelación de su carácter y le dije, no, Abel, perdóname, acá nosotros no nos estamos jugando por vos. Nadie se está jugando por vos. El que se está jugando por vos es Jesús. No soy yo, no es el pastor, nadie se está jugando al bautizar a alguien, porque ni yo estoy seguro con mi vida, aunque sea pastor, ni vos. La única seguridad la tenemos en Cristo. Pero se armó tanto escándalo en la iglesia, en ese distrito, que al final Abel me dijo, Joel, ¿sabes qué? Voy a posponer mi bautismo para más adelante, para no causar tanta división en la iglesia. Lastimosamente, muchas veces las iglesias se dividen porque no entienden el Evangelio. Las iglesias se dividen porque no conocen al Dios de la Biblia, a un Dios que está dispuesto a perdonar el adulterio, que está dispuesto a perdonar el aborto, que está dispuesto a perdonar el chisme y que está dispuesto incluso a perdonar el peor pecado, que es ese orgullo que sentimos porque nos portamos mejor que otro, que lo ponemos al otro como si fuera peor que nosotros. Ese es el peor pecado, que hasta ese pecado Dios está dispuesto a perdonarlo. Pero tenemos que conocerlo. Abel, pasaron unos años y escuché que se bautizó. No tuve la oportunidad de ser testigo de su bautismo. Y Abel hace 3 años murió. Pero yo le agradezco a Dios porque en algún lugar de mi vida, de mi peregrinaje, me cruzó con esa víbora. Me cruzó con ese adúltero que había encontrado en Jesús el perdón. Que lo había creído, lo había aceptado y había sido transformado. Alguien que me enseñó que en Jesús, solamente en Jesús, está la salvación. Te invito hoy a que tú también lo aceptes. A que tú hoy te des cuenta de que estás todavía salvo y simplemente empieces a entregarte a Él para sellar tu salvación y poder estar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga.